Hoy les presentamos John Titor, viajero en el tiempo. Misterios increíbles. De viaje en el tiempo. Bueno, a ver, actualmente la física moderna, hasta lo que tengo entendido, se divide en dos partes. Están aquellos que dicen que los viajes en el tiempo, esto es el 100%, dicen se puede hacer, de hecho es más que probable, pero se puede ir hacia el futuro. No se puede ir hacia el pasado. ¿Verdad? Exacto, irse al futuro no, eso ya ha sido comprobado, incluso hasta viajes en aviones. Pero uno viaja al futuro, pero décimas de segundo o un segundo, y se prueban con relojes atómicos que son tremendamente precisos. Hay diferencia cuando todas las condiciones de velocidad, viajando contra la rotación de la Tierra y todo, mismos aviones que van a un punto X, uno se adelanta, va al futuro, llega antes que el otro. No, rompe el tiempo. Rompe el tiempo. El bueno, tiempo... es una condición, lo que te da claro que el tiempo es una cosa completamente de una fantasía mental nomás, en realidad es una condición. Bueno, hay un hombre que en el año 2000, fíjese, en un blog que se llamaba Art Bell, se presentó y dijo, se metió en la conversación de un grupo de personas y les dijo, ¿saben qué? Respecto a lo que ustedes están hablando, están equivocados. Lo que está ocurriendo acá con estas crisis financieras es lo siguiente, de hecho no se preocupen, porque esto va a terminar de la siguiente manera. Dicho y hecho, a la otra semana ocurre todo como este hombre que se presentaba como John Titor lo dijo. La gente comenzó a preguntarle, ¿y usted quién es? ¿Es economista? Le digo, no, soy un militar del estado de Florida. Y a todo esto, felicitaciones, así, aquí ya le estoy ajustando, digamos, la historia. Felicitaciones al equipo olímpico norteamericano que ganó bronce y plata, y el oro se lo robaron los italianos en las Olimpiadas. ¿Pero cómo si las Olimpiadas son el próximo mes? Y ocurre tal cual. Dice, ¿pero cómo? Debo contarles algo. Yo no debiera hacer esto, pero la verdad es que me siento un poco solo porque llevo más de un año acá. Yo vengo del futuro. Ay, no te creo. Te lo juro, ¿verdad? Y dice, ¿y qué puedo dar más pruebas? ¿Y por qué vengo del futuro? Porque actualmente la humanidad depende de la tecnología y de varios computadores centrales. Y en los años 80 hubo un error en una serialización de las placas madre de cierto computador que en el año 2020 y tanto arrojó este error que hizo fallar los sistemas de comunicación de todo el planeta. Quedó tal la escoba que la única manera de solucionarlo fue mandar a este hombre, que así lo afirma, del año 2036, viaja a los 80, destruye esa placa madre, le hace una corrección que él mismo lo reemplaza por una corrección del futuro, y luego siguió hasta el año 2000 para hacer el seguimiento de que no se fuera a cometer el mismo error. Resulta que la gente le dice, y es verdad, pero el viaje al tiempo no se puede. No, es muy posible. De hecho, a mí me tienen que venir a rescatar como en 4 años más y pongo los planos a disposición del 80% de la máquina del tiempo en la que yo viajo. Y los colocó, y ahí está, y te dice cómo funciona y todo esto. Obviamente, comenzaron los detractores y hicieron, a ver, dite otra predicción. Y algunas, el 90% coincidían y otras eran como forzando. Todas estas no era una predicción, era un recuerdo. Era un recuerdo de parte de él. Claro, forzándolo un poquito sí coincidía, pero el tipo parecía tener una sapiencia bastante extraña, porque la gente le pedía, a ver, opina sobre tal tema, sobre deporte, sobre quién va a ganar la Copa este año en tal cosa. Va a ganar con tantos goles y de tal manera. Y cosas así. Pero el otro dice, no, eso no me acuerdo, pero me acuerdo de algo que pasó entre medio de este torneo de fútbol. Bueno, este hombre, y aquí es donde comienza un poco una confusión, porque algunos dicen que John Titor jamás escribió esto, el hombre que supuestamente viajó del año 2036 para salvar a la humanidad por una falla técnica en un computador, sino que la gente comenzó a agregarle este hecho de que hasta el día de hoy es completamente fidedigno y que sigue siendo un misterio de las fotos. Señor director, ¿podemos ver esa foto que vimos ayer? Porque supuestamente este hombre, como parte de sus pruebas, puso una fotografía donde se ve, ese es el auto. Ya. La foto donde él se ve en los años 40, ¿te acuerdas? Donde se ve este hombre que está con lentes, hace unas gafas modernísimas. Se supone que él. Ahora, esto es más complicado porque él dice, vayan a la hemeroteca de cualquiera de su estado en Estados Unidos y saquen la revista, estoy inventando acá, por ejemplo, si fuera en Chile, la revista Ercilla de 1942, la del 13 de octubre. Ahí yo hicimos las primeras pruebas y antes de viajar a 1980, viajé a 1940. Estaba una exhibición, había unos carros alegóricos, yo me colé, me nos sacamos una foto con un compañero que viajé y después viajamos a 1920 y tanto, hicimos la misma prueba, pero esa foto yo nunca la he visto. Y ese soy yo, ahí está John Titor y toda la cuestión. Y finalmente el hombre dice que supuestamente ya lo sacaron, ya lo rescataron
y ya reparó el daño y para el 2036 estaría todo bien. Según él, pues no sé, pues, es un misterio, claro, porque supuestamente él arregla el computador. Ahí estamos viendo la foto. Como les digo, esto aquí es donde la cosa puede que ya esto sea el exceso de las ganas de creer de la gente, porque algunos dicen que en el blog de las conversaciones con John Titor agregaron estos asuntos de la foto, que obviamente no lo hubiera dicho originalmente, sino que la gente le empezó a agregar más material para aumentar el mito por estas ganas locas de querer creer en esto. Entonces, de todas maneras, lo que sí, la gente que ha hecho el seguimiento de la foto ha comprobado que es súper legítima. Eso no es un Photoshop, y eso se puede comprobar de una manera muy sencilla y irrefutable. Y es que si tú vas a una biblioteca de tu ciudad y tú, tal como dices, que eso está fechado, tiene la página de una revista con un número, con una fecha específica, tú vas y sacas el ejemplar original de la biblioteca de tu ciudad, ¿ya? Donde obviamente la revista original no puede ser alterada, claro. Y ves, y esa foto es así. Está esa persona con una polera que, como ayer explicábamos, para la época, y si no hay hasta 20 años después, andar con camisetas o polera era no solo indebido, sino que era poco decoroso, porque las poleras eran consideradas ropa interior. En ese momento es como si ese hombre anduviera en calzoncillo, y para la época un escándalo aún mayor. Tiene una chaqueta modernita, tiene un logo que no corresponde a la época, sobre todo las poleras, en aquel tiempo, como ropa interior, eran lisas, sí, de un solo color, sí. No existían los bonitos, no existían los dibujos, el estampado. No existe la idea de estampado, porque no era para mostrarse, y además que no existía esa moda. No vendían chaquetas con figuras, ni mucho menos. Y los anteojos son los muy anteojos de sol, y son súper modernos, son muy a lo bono. El peinado tampoco corresponde, cuando todos exigen, digamos, en esa época, una cosa varonil, de un pelo cortito, apretadito. Obviamente este hombre presenta un peinado moderno que tiene incluso una colita para atrás, y el tipo se nota que tiene otra contextura. No es alguien que cuida su alimentación, es un tipo muy atlético para la época, no es el tipo Charles Atlas, que no podría decir. Viejo, el tema por lo bajo es interesante. Buenas noches y bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx, y con ustedes, como siempre, tenemos a nuestro anfitrión, Don Calaca. Bienvenido. Hola otra vez, y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Digo, antes de empezar, como siempre, nada más déjenme decir que hay unos cuantos errores en el video que acabamos de ver, pero bueno, nos sirvió como un video de introducción para la gente que ya conoce a este personaje, John Titor, para que ponga atención, porque vamos realmente a mostrar las imágenes de las cuales estaban hablando ahí, y vamos a explicar el tipo de ropa que debía usarse en esa época. Ya hemos hablado de esa fotografía en programas anteriores, entonces hoy vamos a verla desde el lado nuevo que dicen que es John Titor. Pero bueno, antes de comenzar, ya saben que hay que decir que hay mucha gente que estamos viendo ahí en el chat, que seguramente nos está escribiendo, saludando, haciendo sus preguntas o comentarios, y no están registrados. Recuerden, tienen que estar registrados para que nosotros podamos ver todo lo que están diciendo, y no cuesta mucho, nada más tienen que escribir 2-3 datos, no tienen que hacer verificaciones vía correo electrónico, y en un par de minutos ya estarán pues con nosotros, y ahora sí podríamos leer todo lo que escriben, y no es la única forma de comunicación, ¿no? Por supuesto que no, también tenemos el Facebook y el Twitter de la página de Sónica TV. Recuerden que Sónica TV Radio es el Messenger, el Twitter y el Facebook. Ahí búsquenos porque es otra manera en la que pueden platicar con nosotros. Bueno, y antes de comenzar con este tema, vamos a saludar a todos nuestros invitados. Aquí tenemos ya a Adgam, a Dumerón, a Heldum Spawn, a Lethal, a Omar 30, a Peludín, Smallville, que fue el que pidió este tema, y a Tres Conejo. Bueno, por cierto, tenemos que decirle a Heldum que mil gracias, y a Lethal, que en lugar de estar jugando, están viendo el programa. Tómala, se sacrificaron. Por ahí tienes más gente, ¿eh? Sí, no sé si puedes actualizar tu lista. Pues sí, gracias, porque sí, a mí también me cuesta a veces trabajo dejar de jugar para hacer cosas. Entonces, bueno, qué bueno que están aquí. Y todavía hay mucha gente que obviamente no podemos ver sus nombres porque no se han registrado. Y antes de comenzar, ya saben que estábamos regresando a la idea de mostrar piezas originales de la colección de Calacar y Don Calaca, de artesanías macabras, bueno, de terror, de Día de Muertos. Y hoy les traemos esta que está hecha un poco de papel, metal, tela, y con bastante detalle todo su vestidito. Es un títere y es una de esas calacas de nuestra colección, y además también de nuestras galerías. Recuerden yo podría decir todavía que es una de las más grandes en internet de fotografías de fantasmas. Les traigo esta nueva imagen. Ahora no tenemos un esqueléptico que nos la despotrique, pero bueno, recuerden que vamos a ver que
podría ser falsa. Cualquiera de las imágenes que les mostramos podría ser falsa, pero siempre vamos a dar oportunidad de que ustedes opinen. ¿Cuál es la historia de esta fotografía? Bueno, supuestamente la mujer que estamos viendo ahí era adicta a la heroína y a la cocaína. Muchos años estuvo con problemas y la gente regularmente cuando la veía le decía que ella traía una energía muy fea detrás. Ellos decían que tenían problemas en la casa donde vivían porque se les aparecía una persona. El marido de esta mujer le tomó esta fotografía y en la parte de atrás apareció la silueta de este personaje, que después reconocieron como el antiguo, vamos a decir, morador de la casa que ellos tienen y que supuestamente murió por tener hacía cosas ilícitas y murió asesinado. Entonces parece ser que esta es la energía o es el ser que acompañaba a esta drogadicta y bueno, ahí es donde se ve reflejado este personaje. Ahí pueden empezar a opinar, decirme qué puede ser. Digo, obviamente hay muchas posibilidades de la respuesta a esta imagen, pero ya saben que siempre esperamos a que ustedes, que tienen la mejor opinión, pues nos den su punto de vista. A ver qué dicen, ¿no dicen nada ahí? Bueno, ya nos habían dicho un poquito antes de empezar el programa que ya se había descubierto que John Titor era un fraude y que de hecho su nombre era John Adams, pero no nos adelantemos, veamos. No nos adelantemos, no saben ahorita. Además recuerden, aquí no se trata de que nosotros demos la noticia como la encontramos en internet. No, recuerden que nosotros vamos a hablar muchas cosas más y además muchas posibilidades de cómo lograr esto, cómo lograr que una historia realmente se haga verdad. ¿Por qué alguien como John Titor realmente tuvo tanto éxito en lo que decía? ¿Por qué se replicó en foros? ¿Por qué la gente tuvo tantos fanáticos? Es de lo que vamos a hablar hoy realmente. Y un poquito hablar de la verdadera historia de lo que sucedió ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata el programa del día de hoy. A ver, pues vamos a empezar, yo creo. Vamos a hablar de muchas cosas que ustedes pueden verificar. Como siempre les voy a recordar que nada de la información que se les esté dando, por favor, la consideren como cierta. Si no la investigan, si no la analizan, cualquier fuente de información puede ser falsa. Tan es así que hoy es un magnífico ejemplo de eso, ya que ya dijeron que John Titor es falso. Bueno, y es de la fuente, de la misma fuente. John Titor nos pudo haber estado mintiendo. Es por eso que siempre vamos con la premisa de que ustedes no crean nada de lo que se les dice. Simplemente les vamos a dar los hechos, les vamos a dar lo que se ha investigado y a partir de ahí ustedes saquen sus propias conclusiones. A partir de este momento vamos a estar rotando imágenes de lo que podrían ser viajeros en el tiempo. A partir de los programas que hemos hecho, he encontrado mucho material acerca de viajeros en el tiempo. Mucha gente ahora se está volviendo fanática de encontrar fotografías de la historia en alta definición que realmente muestren hechos peculiares, algo que simplemente no va o está fuera de lugar. Entonces traje una galería de imágenes. Hay muchas que son un poco exageradas porque hay mucha gente que, por ejemplo, hay un punqueto ahorita que van a ver en una obra. Hay una fotografía de grupo donde uno parece que está mensajeando en su celular y muchas cosas así. Entonces échenle un ojito y opinen. Y mientras vamos a empezar con esta historia peculiar, extraña, diferente y que se ha quedado como parte pues ya de los mitos urbanos, leyendas. Entonces bueno, vamos a platicar que John Titor no empezó con ese nombre, no empezó con el nombre de John Titor como todos lo conocen, y es también otro de los pequeños errores que encontramos en las fechas, es que él no empezó con eso. Él empezó poniendo mensajes en los BBS, que son los Bulletin Board Systems, que son tablones de anuncios electrónicos, por ahí del año 2000. Todo esto tuvo más o menos una duración de un poquito más de un año. Empezó en el 2000 escribiendo en un sitio que es Time Travel Institute. Yo me di a la tarea de meterme al foro a investigar a este personaje. Obviamente si empezó en el año 2000 han pasado más de 12 años. Es muy complicado, esas líneas de tiempo simplemente desaparecieron, esos hilos de conversación. No encontré ya ninguno, pero sí me di cuenta de que había muchísimos usuarios llamados de la misma manera. Este usuario se llamaba Time Travel-0. Y ahora pueden encontrar Time Travel 0, Time Traveler 0, Time Travel 1, o sea, un montón de usuarios que usan lo mismo, mayúsculas, minúsculas, para poder seguir con esto. O sea, causó mucho revuelo ahí. No empezó donde todo el mundo cree. Se cree que empezó en otro foro de IBM de Art Bell. Art Bell fue un año después, bueno, casi un año después, en enero del 2001 fue cuando empezó a aparecer todo lo que él decía. Entonces, hay algunas cosas que como que no suenan. Y si ustedes lo ven en la Wikipedia y cositas así, van a encontrar que las fechas a lo mejor no están bien. Pero aquí vamos a tratarle de darles la mejor información de lo que se encontró acerca de John Titor. A este personaje ya lo habíamos investigado hace muchísimo tiempo. Yo no lo había relacionado con John Titor, perdón, se me fue el nombre cuando me lo mencionaban, ¿verdad? Que pedían el nombre de
que decían el tema de este personaje. Yo no llegaba hasta que empezara y dije, pues si yo lo leí hace mucho tiempo, pero no le había yo dado el espacio simplemente porque no lo consideramos trascendente, precisamente por las irregularidades de la información. Definitivamente todo parecía indicar que John Titor no era una persona real, sino que se ha hablado mucho del tema, que pudo entrar más de una persona con ese nombre, con esa clave, y curiosamente hay blogs que dicen que todavía se quedan con algo de información de John Titor. Sin embargo, se busca y no aparece absolutamente nada. Sí, no, pasaron tantos años que se dice que después de que desapareció, la gente, sus fanáticos salvaron muchos de los hilos de conversación y que los repitieron años después en el 2003, pero obviamente ya habían sido un poquito reeditados, redactados diferente, y que se usaron para películas, novelas, obras de teatro, se usó para todo porque causaba conmoción. Entonces es lo que se conoce, no hay ninguna línea realmente actual, y todo el mundo dice que te puedes meter a johntitor.com para ver todo lo que realmente sucedió, y aún así yo desconfiaría completamente de lo que dice ahí porque es más mercancía que nada. Entonces pues están vendiendo, aprovechando el éxito que tuvo este personaje, ¿no? Bueno, Heldum Spawn nos está dando una idea, dice que seguramente John Titor era Terminator y que sí puede viajar en el tiempo. Quizá, nosotros no decimos aquí, recuerden, no estamos diciendo que es imposible, ¿no? Digo, no estamos discutiendo ese tema, quién sabe si se puede o no viajar en el tiempo, sino que realmente este personaje nos haya dado datos importantes que realmente den apoyo a las historias que nos contó. Estuve leyendo muchas de las preguntas y de muchas de las predicciones, y bueno, yo voy a decir que muchas fueron fallidas, pero que por ahí hubo algunas que de verdad fueron muy certeras, aunque como siempre todas sus predicciones fueron muy generales. Más hablaba de los generales de la forma de vida del futuro que algo específico como nueva maquinaria. Entonces, bueno... Pero hablaba de guerras que no se han dado, hablaba de una recesión muy fuerte en Estados Unidos, de la división en 5 pequeños países de Estados Unidos, cosas que no han sucedido definitivamente. Sí, no, hablaba mucho de las condiciones generales del 2036, pero no nada específico. Y sí, mucho de eso no se ha comprobado, y obviamente él se salió con la suya diciendo que él hablaba de que sí existían los mundos paralelos y que quizá todo lo que estaba pasando podría irse cambiando. Pero ahorita les vamos a hablar de esas teorías. Bueno, él estuvo en esos 2 foros, empezó, como ya les digo, en el Time Travel Institute, ustedes pueden revisarlos y hay muchos usuarios que ya lo están copiando, pero después se fue al Art Bell, que era de IBM. Entonces, lo más curioso de esto es que él empezó en los foros simplemente participando de lo que todo el mundo pensaba que debería ser un viaje en el tiempo, y empezó a corregirlos diciéndoles, bueno, no, esto no debería de ser así, debería de ser así, debería de funcionar de esta manera. Tan es así que en una de esas reveló su verdadera identidad diciendo que era un viajero en el tiempo, y fue ahí cuando de verdad las personas empezaron a preguntarle si él era un viajero en el tiempo, tendría que explicar ciertas cosas. No decimos predicciones, decimos recuerdos. Él no hacía predicciones porque él ya lo había vivido, sino recuerdos que él tuvo. Entonces ahí fue donde empezó lo interesante, porque las personas en verdad querían saber si era un viajero en el tiempo y comprobarlo en base a sus preguntas. Él empieza a decir que en el 2001 se descubre la tecnología para viajar en el tiempo. Son cosas que no podemos comprobar. La ciencia, pues ya saben que muchas veces no nos dice lo que encuentra hasta que no realmente está probado. Quizá ya es cierto que en el 2001, pero pues no se ha desarrollado lo suficiente. Pero no es algo que esté a la mano de todo el público. No a la mano de todo el público, o no nos lo quieren decir. Entonces muchas de sus recuerdos o predicciones pues no se podían comprobar, porque obviamente había que esperar muchos años para saber si eran verdad. Aunque muchos ya ahorita ya se desmintieron completamente. Después de haber entrado él ya con su nombre de John Titor, pues ya esto se volvió demasiado, ahora sí como novelesco, porque él empezó a contestar y a hacer preguntas ya muy específicas en cuanto a lo que era la vida en el futuro y a su maquinaria. ¿Por qué? Porque ya no se quedó solo en, pues es que en el futuro pues todos somos acá bien, nos llevamos re bien, ¿no? Sino que ya realmente empezó a hablar sobre lo que él creía que debía ser usado, o que la gente podría conocer ahora de la máquina del tiempo del futuro. Tan es así que él ofreció mostrar el 80% de los planos de su máquina, como decían ahí. Nunca mostró el 80%, se dice que lo prometió, nunca. Las únicas fotos que muestra son muy vagas, de un mecanismo muy, yo diría que arcaico, porque para como es el futuro, pues yo creo que hay muchos más aparatos de sonido ahora que se ven mucho más modernos, que un aparato que él describía como un generador de pequeños agujeros negros que podían doblar el tiempo.
Pero bueno, adicionalmente decía que eran 2 agujeros negros que necesitaba al mismo tiempo, lo cual lo hace un tanto cuanto ilógico si nos vamos a la parte científica de la historia. Sí, claro. No, y además digo, él tiene ciertas bases en cuanto a que muchas cosas que se descubrieron en esa época o que se estaban planeando hacer por la ciencia, él ya las daba por hechas en su tiempo. Decía, pues mira, van a empezar a experimentar con pequeños agujeros negros. Pues en mi época ya los agujeros negros ya los traemos aquí en la bolsa. Entonces él dice que su aparato generaba 2 agujeros negros. En algunos lugares se dice que uno con carga positiva y uno con carga negativa. Yo no entiendo eso. A mí no me da el hecho de la carga positiva en un agujero negro. O bueno, tendríamos que checarlo, pero él dice que eso hacía que realmente se hiciera. Por ejemplo, nos hablaba de muchas cosas raras. Él decía que era una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por 2 singularidades positivas gravitatorias. O sea, les dije todo. Ya saben viajar. Espiroqueta unida a la chafaldrana y esa quedó. Ya con eso tienen lo necesario para viajar en el tiempo. Ahorita también sería buen momento de que mientras yo les estoy contando esta historia, nos den una opinión en cuanto a ustedes creen que es posible el viaje en el tiempo. Váyanlo poniendo. Mientras yo les empiezo a decir también otras de las cosas que nos daba como pistas de lo que podría hacer que funcionara una máquina. Él decía que no era un ingeniero. Él decía, yo miren, a mí, yo no sé cómo funciona la máquina en la que viajo, yo no tengo ni idea, pero sí sé qué elementos tiene. Además, todo el mundo le decía, oye, pero pues, ¿qué onda con tus fotos de baja calidad? Bueno, no soy fotógrafo, recuerden, yo vengo de la Armada, yo solo saqué las fotos, se las estoy mostrando. Pero él decía, bueno, lo que yo sé que tiene mi máquina del tiempo es, por ejemplo, 2 generadores magnéticos para las microsingularidades duales. Decía, un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de los microsingularidades, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. Sensores de gravedad, 4 relojes principales de Celsius y 3 computadoras. Ya lo hicimos. Ya podemos hacer nuestra máquina, ¿no? Eso quiere decir que cualquiera de nosotros podemos armarla en cualquier instante. Herdum Spawn cree que sí es posible. 3 Conejo dice que según Stephen Hawking también es posible. Todos los científicos creen que sí. Obviamente no podemos, pero se cree que sí. Aquí la cosa también es que crean cómo podría ser posible que nosotros dobláramos el tiempo. O quizá no es doblarlo, si decimos muchas veces que el tiempo es relativo. Ya hemos hablado de otros programas sobre conexión epistémica al futuro y al pasado. Pues obviamente si ya tenemos esta conexión y pensamos que el tiempo es relativo, pues obviamente podemos movernos en estas relatividades, ¿no? Y luego con la teoría de mundos paralelos, decir que todas las posibilidades están sucediendo al mismo tiempo, pues a lo mejor también. No, de hecho Herdum Spawn nos habla de lo mismo, entonces que por eso dicen que si alguien viaja a la velocidad de la luz, él sigue joven, mientras que todo el mundo va envejeciendo. Bueno, sí, te diríamos que todo el mundo envejece más rápido y que tú a la velocidad normal, porque tú lo estás viendo desde otra perspectiva, eso que ni qué. Lo que sí podemos saber es que ciertamente, como nos están diciendo, la Tierra antes pensaban que era plana y resultó que no era así. O sea, hay muchas cosas que hoy por hoy decimos o creemos y que no han sido demostradas, pero la posibilidad está ahí. Todas son posibilidades, mucho de la cosa que lo hemos dicho en otros programas, mucho de lo que nos han enseñado en las escuelas resulta ser falso, porque es una creencia, y ahora que la ciencia nos comprueba otra cosa, ahora hay que ver qué tanto estamos viviendo de mentira para encontrar después algo que nosotros creemos así como que parapsicológico. A lo mejor tiene una respuesta muy simple. Entonces, bueno, tenemos una llamada en vivo. Uy, sí, pero no tiene, no sé ni cómo ponerle el speaker. Bueno, ya que, perdona al que llamó en vivo. Ay. Y Herdum, tienes razón, en este momento estamos viajando hacia el futuro, cada instante es un viaje de alguna forma al futuro, pero no podemos saber o manejarlo en la forma que él nos dijo que lo hacía. Fercho nos está diciendo que Ronald Muller en Estados Unidos está trabajando en una máquina del tiempo, usando un giroscopio láser. Bueno, el giroscopio es también lo que se usó creo que en la película de la máquina del tiempo, ¿no? Y Motahu nos dice que él no cree que sea esto posible. Recordemos que Motahu está estudiando parte de ciencias matemáticas y él cree que esto no es posible. Bueno, qué bueno tener una perspectiva diferente. Bueno, todo desapareció en el 2003. Bueno, en el 2001 él había avisado que ya se iba a ir, y en el 2003 ¿cómo recopilamos toda esta información? Pues resulta que después de que desapareció, todos sus fanáticos empezaron a poner en blogs, en sitios, en discusiones, todo lo que John Titor había dicho. De ahí obviamente nosotros ya empezamos a dudar y decimos, bueno, todo eso pudo haber sido modificado lo suficiente como para que ya no tenga nada que ver con lo que él había dicho. Por ejemplo,
después de un tiempo se dijo que salieron muchas fotos que ahora están viendo de lo que era John Titor. Aquí es donde vamos a empezar a corregir un poquito lo que estaba diciendo Salfate. Aquí lo que ustedes están viendo es una fotografía que se sacó en una galería. No, esto no es de una revista que él estaba diciendo, no. Esto es de una galería en la que tenían esta fotografía que estaban renovando un puente. Y ahí lo pueden ver, él está en este puente y puedes poner la otra imagen. A ver, hay otra. No, hay otra, a ver si escoges una de las... No, otra más. Donde hay otra cambio de perspectiva de ese mismo día cuando están corrigiendo el puente. ¿No? ¿Ya no tienes otra? Ah, no, entonces si quieres pon la de la revista, entonces la que es doble. Esa. Y la que él está hablando de la revista es la revista Time. Y es esta. Digo, desgraciadamente tenemos la fotografía grande, pero no hice una edición para mostrar que ahí está el mismo personaje con las gafas. Y es de lo que él estaba hablando, de que él estaba haciendo referencia a una revista. Ahí está marcado la revista Time, donde él decía que en los 40... ¿Qué? Ah, Life. Perdón, ahí sí, qué bueno que me corriges porque aquí no veo nada. Dice la revista Life. Entonces esa es la revista que le dijeron que sacaran y cerciorarán que él estaba ahí. No era la otra fue de una galería y fue en otro evento. Este que estamos viendo aquí sí fue el que él describía de un desfile y unos carros alegóricos. El otro no, era nada más de unos arreglos que le estaban haciendo un puente. Se sacaron 2 fotografías y él sale en las 2 fotografías. Es decir, él se aseguró, supuestamente, por lo que estaban describiendo, en salir en todas estas fotografías como que eran pruebas simplemente para él aparecer, ¿no? Él viajaba diferentes años, simplemente salía en las fotos y listo. Ahora, ¿que puede ser debatible esta fotografía? Sí puede ser debatible, porque obviamente todas las fotografías que estamos viendo ahorita de viajeros en el tiempo tienen alguna particularidad. Dicen que tenía unas gafas muy modernas, adelantadas a su época, que tenía una polera que obviamente que es la en Chile playera es y que no se utilizaba en ese momento con un estampado y por fuera. Que no se usaban los estampados. Una polera es una playera, para los que no sepan, en Chile les llaman poleras a las playeras, y que no se usaban estampados. Sí se usaban. Obviamente no había estampados como tal, sino bordados. Sí había bordados en esa época. Y sí, la ropa que él trae, sí era posible encontrarla en esa época. Se dice que en las manos trae una cámara fotográfica que no salió hasta 1950. Entonces dicen que si esta foto fue en 1942, se había adelantado 8 años a lo que sería la cámara ya un poco más moderna. Y él todavía traía una más moderna. No, sí, yo creo que sí es posible. Es difícil realmente, si no se tiene una imagen de alta definición, saberlo. Ahora, si realmente él dijo que era él, pues realmente se echó un buen trabajo de investigación para encontrar a un tipo en 2 imágenes iguales y decir que era él, ¿no? Y decir, no, pues es que estoy ahí, yo estaba posando. Nunca explicó qué estaba haciendo ahí o por qué traía una cámara. Entonces, pues digo, suele resultar complicado saber si lo dijo él o no, porque dicen que esta información salió hasta el 2003 y él ya se había regresado. Entonces mucha gente cree que pues fueron la misma gente que tiene una fe ciega en creer en estas cosas o querer creer, encontrar situaciones relacionadas para pues darle fuerza a la historia. Porque adicionalmente hay otras fotos en internet en las que aparece un personaje completamente diferente que se señala como John Titor, una persona completamente distinta. Sí, si buscan en YouTube van a encontrar videos donde se explica John Titor, pero no tiene nada que ver. Están sacando personajes donde ellos creen que tienen la misma, pero pues es gente que ni se parece. Ellos creen que se parece, pero no es cierto. Tengo que interrumpir un momento, es muy importante. No hemos saludado ni a Fercho ni a Motahu. ¿Y quién crees que llegó? Cyrus, después de días de ausencia. Mira nada más. Pues bienvenido. Oye, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos a la media. De hecho, les tenemos una pequeña sorpresa para el día de hoy, pero necesitamos que nos ayuden un poco. Necesitamos que utilicen la imaginación. Ahora sí que la imaginación, porque obviamente digo, pues la gente que no quiere dejar de ver el video, pues obviamente sí hay unas imágenes que pueden reforzar un poquito la historia, porque les traemos un cuento narrado, pero pues para la gente que no, pues simplemente cierre los ojos y disfrute de este cuento, porque vamos a empezar a buscar, digo, algo que ustedes disfruten, ¿no? Y que los ponga en ambiente de terror. Pues esta vez les trajimos un relato de La Llorona. Disfrútenla y ahorita seguimos con John Titor y vamos a hablar de la tecnología. No creemos en él. Y que no creemos en él. Vamos a ver. Tus miedos. Historia de muerte. Esto acontece en el mes de noviembre del 2002. El frío era más intenso y
y las calles estaban más silenciosas y oscuras de lo normal. Y una intensa lluvia acababa de caer en la ciudad. Hugo vivía con su esposa y su pequeño hijo de 3 años por el rumbo del Jardín de Guadalupe. ¿Alguien ha visto a mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Ah, caray, eso. Una mujer buscando a sus hijos en la noche. Andar bien borracha. Mejor me voy a mi casa. Hugo llegó a su domicilio. Caminaba despacio por un pasillo largo y oscuro. Entró a un viejo baño para lavarse el rostro antes de dormir. ¿Tú has visto a mis hijos? Al voltear la vista, vio reflejada en el espejo del baño la silueta de una mujer. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Qué tienes? ¿Por qué tanto escándalo? Adela, te juro que una mujer en el baño me hablaba y me decía cosas al oído. Eso quisieras. ¿Dónde estabas? Te lo juro que sí. Sí, ándale, ya vámonos a dormir. ¿Alguien ha visto a mis hijos? Mis hijos. Hugo sintió de nueva cuenta congelantes escalofríos. Adela. ¿Qué es eso? No me querías creer, pero te lo juro que yo vi a esa mujer. Te lo juro. Ay, ¿sabes qué? Yo creo que ya me contagiaste de tus mugres nervios. Ha de ser alguien que no tiene que hacer. Mejor ve a ver al niño, no sea que se haya despertado con el relajito. Entró a oscuras a la habitación de su hijo. A tientas se acercó a su cama para tocarlo. Pero este no estaba ya. Solo quedaban las sábanas, extrañamente mojadas. Adela, ¿el niño está ya contigo? Porque no lo encuentro por ningún lado. ¿Tú eres uno de mis hijos? Ven conmigo. Tú eres uno de mis hijos. Ven. Los padres se llenaron de terror al escuchar estas palabras. Su hijo no estaba por ningún lado, pero al parecer, aquella aparición de terror lo había encontrado antes que ellos. ¡Suéltame! ¡Tú no eres mi mamá! ¡Le voy a decir a mi papá! ¡Suéltame! ¡Déjame! Tú eres uno de mis hijos. Ven. ¡Hugo, corre! ¡Corre a ver dónde está el niño! ¡Está en los lavaderos! Cuando el padre del niño subió las escaleras, vio cómo su hijo era abrazado por aquella aparición femenina, vestida de blanco, con la piel más blanca que su túnica, los labios morados y sus ojos negros sin brillo, con una mirada triste, pero a la vez terrorífica. Ella lo tomó de los cabellos y lo hundió de cabeza en la pileta del lavadero. Hugo quiso acercarse para rescatar a su hijo, pero de la oscuridad salieron 2 perros negros bravos, llenos de rabia, que le impedían el paso hacia esa mujer para salvar a su hijo. ¡No, mi hijo! ¡Deja a mi hijo, por favor! ¡Por Dios, te lo pido! Al decir estas palabras, como por un milagro, los perros salieron despavoridos. La mujer desapareció en la oscuridad y así Hugo pudo acercarse a su hijo. ¡No! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Pero demasiado tarde.
El niño había muerto ahogado. No son extrañas las muertes de los niños en estas circunstancias. ¿No crees que esta historia que acabas de escuchar tenga algo de cierto? Tal vez esto sea la explicación a esas muertes que a diario leemos en los periódicos amarillistas de niños que mueren extrañamente ahogados. Bueno, algo diferente para escuchar hoy, ¿no? El primer cuento, pero próximamente serán grabados por nosotros. Sí, es la idea, pero bueno, no nos ha dado tiempo porque estamos haciendo muchos preparativos. Como ya vieron, digo, varias cosas en el programa diferentes. El video nuevo de entrada, el video nuevo de salida, varias cosas. Entonces, bueno, próximamente. Bueno, cabe mencionar ahorita que para aquellos que nos están viendo o escuchando más bien por Sónica, el player de video actualmente es www.nsmedios.com/players, /amibanet, /TV, /1, /. Sí, digo, obviamente ya lo pusimos en el chat para la gente que nada más quiere copiar y ver, pero bueno, ahí hay una posibilidad. Pues bueno, regresando al tema, este John Titor también nos habló, por ejemplo, de ciencia. Él nos decía, por ejemplo, que no era cierta, por ejemplo, la paradoja del abuelo. ¿Cuál es la paradoja del abuelo? Ay, yo ya tengo aquí quién fue el que la escribió por primera vez. Era el modelo de Everett Wheeler, que es un modelo de física cuántica, y él decía que era correcto, que había muchos mundos y que era imposible esta paradoja del abuelo. ¿Cuál es la paradoja del abuelo? Bueno, lo pueden investigar en internet, es muy sencillo. Digamos que yo soy un viajero en el tiempo. Yo regreso en el tiempo y mato al papá de mi papá, mato a mi abuelo. ¿Qué pasaría? Automáticamente yo dejaría de existir, porque por ejemplo, si no está mi abuelo, ¿cómo es posible que exista yo? ¿Cómo es posible que haya sido yo engendrado, que haya podido viajar al pasado y matar a mi abuelo? Dice que eso es imposible, que es imposible esa paradoja. Ahora, por ejemplo, no sé si vieron la caricatura de Futurama. Hubo un programa donde Fry, pues obviamente regresa en el tiempo por algún error o algo, conoce a sus abuelos y pues trata de no modificar nada precisamente para que todo siga igual, y de repente pues por un accidente nuclear pues su abuelo muere. Él, pensando que su novia en ese momento no era su abuela, pues tiene relaciones sexuales con su abuela. Él se le hizo raro que cuando murió el abuelo él no murió, y después cuando regresa a su tiempo se da cuenta de que él era su propio abuelo. Tuvo relaciones con su abuela y él se volvió su propio abuelo. La cosa es, aquí nos dejan un poco pensando. Quiere decir que todo sigue igual. Es decir, si él pensaba que eso era imposible, entonces tú, al matar a tu abuelo, sigues existiendo. Pero quizá regresando a tu tiempo te das cuenta de que tus papás no son los mismos, son otros. Hay que decir que a lo mejor, como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Si tú tomas un camino, llegas al mismo punto, pero si tomas otro, llegas igual. Entonces ahí es donde empieza la paradoja y los problemas que dicen, oye, entonces si matas al abuelo dejo de existir. No, según esto, si tú matas al abuelo sigues igual, pero simplemente la historia, el camino, todo tomó una ruta diferente para llegar otra vez a donde estás ahí. Entonces, bueno, no es la única vez que se trataron estos temas. Por ejemplo, Mark Twain ya lo había puesto en El Forastero Misterioso. Él ya había tratado estos temas y este tipo de paradojas. Obviamente en esa época era ciencia ficción y ahora sí realmente se toma como tal. ¿Qué nos ibas a contar de...? Bueno, tenemos que contar dos cosas. Una, que aquí nos están diciendo estas paradojas de tiempo y de mundos paralelos, como vemos en el Volver al Futuro, en donde Marty, para evitar que se pierda, tiene que otra vez hacer que sus padres se enamoren, o en Terminator, donde John Connor manda a salvar a su padre, y son historias que se van mezclando. Pero también, si regresamos al punto de John Titor, tenemos que decir que hubo un programa italiano, el Voyager, a confini della Coscienza, que hicieron en marzo del 2008, y lo que buscaban ellos era precisamente averiguar si John Titor era real, era una fantasía o qué había pasado. Así es que mandaron a un investigador, a Mike Lynch, y por más que investigó, no encontró absolutamente nada de John Titor. Lo único que logró localizar fue un Larry Harber, que es el abogado y dueño de los derechos comerciales de todo lo que se maneja de John Titor, como lo mencionabas en la página,
Y fuera de eso, no existe nada. La única sospecha es que el que pudo haber fungido como John Titor es John Ricker Haber, que era un especialista en computadoras y hermano del anterior. Sí, obviamente ya justificaría mucho de lo que habló en tecnología, porque él, hablando de ciencia, pues tuvo una salida fácil. Él dijo, mira, yo voy a contarles todo lo que sucedió en el pasado, pero yo considero que todo esto de los mundos o los múltiples mundos es real. Es decir, que si una de sus visiones o recuerdos no se da como él lo predijo, es simplemente porque eso sucedió en una realidad alternativa. Entonces era su salida fácil. Decía, pues si latino bien, si no también. Pues sí ocurrió, pero ocurrió en otra realidad. Entonces no dije mentiras, sencillamente eran otros mundos y me equivoqué de mundo a la hora de decirles que estaba sucediendo. Él tenía la salida fácil. Pero bueno, hablando de tecnología, ahorita como le estaban explicando del experto en computadoras, pues hay que decir, ¿no? Bueno, oye, si estás viajando en el tiempo, pues ¿cuál era la idea, no? Bueno, él era un soldado estadounidense en el 2036, como ya lo vimos, en Florida. Y bueno, su misión era regresar a 1975 para conseguir un ordenador IBM 5100. Ustedes van a decir, bueno, ¿y para qué querían una computadora vieja, no? Se me hace que en el futuro pues tenemos un montón de computadoras muy modernas, muy diferentes, muy actuales. Entonces pues ya, ¿para qué sería necesario? Pues ahí tienen la computadora IBM 5100, que precisamente trabajaba con un código APL o el código BASIC. Fue la primera computadora que salió de escritorio, que se consideraba personal, pero salió unos años después porque no era nada práctica. Entonces obviamente se necesitaban ciertos conocimientos para manejarla y no era sencillo. Pero bueno, él regresó porque él quería una computadora, ya que esa computadora era de las únicas que podía corregir problemas de código timeout en las máquinas con Unix 2038. Si ustedes saben, parece que va a haber un problema en el 2038, precisamente parecido al año 2000. Así es. Precisamente por sus programaciones iban a tener errores, y eso va a pasar otra vez en el 2038, ya que en las programaciones pues se hizo, todas las que se programaron después de 1970, precisamente con un contador de tiempo desde 1970, por el código binario como lo van combinando, van a tener un error de timeout en el 2038. Eso fue muy sencillo, vamos a ir para John Titor, que decía que venía del 2036, donde eran 2 años antes de que sucediera este error, y es por eso que había regresado ahora para conseguir esta 5100. También nosotros nos preguntamos, bueno, para la gente que sabe de computadoras, sabe que hay muchos emuladores de los sistemas antiguos y mucho más fácil, mucho más rápido de hacer. ¿Por qué esa computadora era tan especial? Si hay emuladores en el futuro o se puede seguir programando con BASIC. Bueno, parecía que esta computadora tenía ciertas propiedades únicas que la hacían una herramienta necesaria a la hora de corregir ciertos programas, o ¿cómo se llaman? Los frameworks de las computadoras que siguieron después. Entonces, bueno, es un poco enrollado. Para la gente que sabe de computadoras, métase a investigar. Obviamente soy programador, yo sí mucho de esto me metí, para mí era sencillo entender varias cosas, pero aún así se me hace difícil que una computadora tan vieja sea la única, pudiéndolo emular de cualquier otra manera, ¿no? Todos los frameworks. De hecho no hubo tantos problemas para el 2000 como para que en el 2038 fuera a ser una catástrofe, sí, para regresar una máquina del Pleistoceno. Sí, no, además ustedes empiezan a meter y se dan cuenta, por ejemplo, muchos especialistas de computación se dieron cuenta de que sí es cierto, de que sí había ciertas cosas que solo la 5100 podía hacer o arreglar, pero que también fueron cosas que se dieron a conocer en el año 1999. Es cierto, él conocía cosas que no se habían divulgado para la época, pero si nos estamos yendo a que era John Harper, que era un experto en computadoras, él sí estaba enterado. Otras cosas se hicieron públicas en 1999, y cuando se hicieron públicas él las retomó en el 2000 para decir que eran necesarias. Entonces sí podríamos decir que mucho de lo que él dijo sí está sustentado, bien sustentado, pero porque él conocía del tema, o la persona que se dice que era el experto conocía el tema. Entonces muchas cosas sí eran ambiguas, pero otras estaban bien sustentadas. Pero también tenemos otra historia. El 17 de marzo del 2001 apareció un alemán, Jochen Naer, que nos habla que él en 1986 escribió una historia. La historia se llama T1 Thor, Cronología y los 4 engranajes del tiempo, y él dice que en su momento perdió su manuscrito y un John Adams fue el que se encargó de sacarlo, y él el que se denominaba John Titor.
Sí, ¿no? Se dice que alguien encontró ese número perdido, bueno, ese volumen perdido, y que después lo regresó, pero sí que hizo uso de él para hacer estas historias. Pues aún así yo consideraría que es muy sencillo. Obviamente digo, ya estoy viendo que faltan 10 minutos para que termine el programa. Es un buen momento de que empiecen a sugerir sus temas. Ya tenemos el tema de la siguiente programa, que es también una leyenda urbana muy conocida sobre Mickey Mouse y el control mental. Pero bueno, eso lo dejamos. Pero mientras empiecen a sugerir los temas que quieren escuchar en los próximos programas, ya saben que ahorita estamos pues dándoles gusto siempre a esto. Hoy por fin tocamos John Titor. ¿Qué pasa con estas historias acerca de inventar respuestas? Cuando ustedes están en un foro de opinión, sí es cierto, hace falta que tú te hagas un poquito evidente y que realmente sigan tus opiniones. Todo el mundo lo quiere. Cuando alguien inventa una personalidad, es muy fácil llegar a historias congruentes. Yo no sé cómo se denomina este fenómeno, pero ustedes pueden experimentarlo. Oye, platiquen con un amigo y díganle: oye, yo soy Juan Pérez. Oye, ¿a qué te dedicas, Juan Pérez? No preinventen, o sea, no lleguen a su casa e inventen una historia y digan: yo voy a hacer así. No, váyanla sacando como la van sacando así al tiempo real. Hagan el experimento con un amigo. Yo me llamo Juan Pérez. Oye, ¿qué trabajas? No, pues trabajo en una oficina, pues soy contador, tengo esto, tal. ¿Cómo? ¿En dónde? Pues trabajo ahí en tal dirección, tal. Empiecen a inventar una historia completa. Se van a dar cuenta de que mucho de lo que ustedes dicen, increíblemente, no sé por qué, les digo que esto es un fenómeno extraño que yo he comprobado. Mucho de lo que ustedes dicen se puede sustentar. Quizá por accidente, en la dirección que tú diste, estaba en Reforma 103. Se dan cuenta de que sí es una oficina de contadores. Es increíble cómo nuestro cerebro de alguna manera saca información cuando la sacas a tiempo real sin pensar, realmente como si te conectaras a algo y haces historias creíbles, congruentes. Yo lo experimenté con fantasmas hace exactamente 8 años. Precisamente en un principio, cuando se inventó el nombre de Don Calaca, empezó así. Empezó como un personaje inventado, el cual agarró mucha congruencia a la hora en la que me empezaron a interrogar. Yo nunca quise dar mi nombre real, porque obviamente yo me dedico a otras cosas, pero estos fenómenos funcionaban. Tan es así que de verdad se generó un personaje muy, muy complejo de Don Calaca. ¿Por qué? ¿Dónde vivía? ¿Dónde estaba? ¿Por qué hacía lo que hacía? Que era un fantasma que estaba encerrado, una calaca que estaba encerrada en un cementerio, que tenía esto, que tenía aquello. Y yo decía, es increíble que cuando me preguntan y escribo, solito fluyen las palabras. Eso lo he visto en muchas historias de gente que inventa, la congruencia que pueden llegar a tener y realmente inventar un personaje de la nada, aunque no sean gente escritoras, aunque no tengan imaginación, se da. Es muy fácil conllevar a estas historias. ¿Ya nos han dado temas? Sí, pero al final de cuentas yo creo que parte de lo que sucede es que dicen que todo el conocimiento está en el aire. Entonces todos nos puede llegar la información. Pero recuerden que esto no es conocimiento. Esto realmente lo estamos tratando de considerar una invención. Es decir, él podría estar sacando la información de un libro, pero no todo estaba escrito en el libro, no todo lo que dijo estaba ahí. Él sacó cosas que ya estaban acorde a la personalidad que él había creado. Y les digo, compruébenlo, háganlo por favor en sus casas con un amigo, inventen una historia a tiempo real. Es muy sencillo y se van a dar cuenta de cosas increíbles. Entonces háganlo. Es muy, muy bueno. Y en cuanto a los temas, tenemos intraterrestres, ya Lemuria, hablamos de intraterrestres, Agartha. Ya hablamos de intraterrestres, Lemuria, Agartha. Los libros de Lovecraft. El tema Top 10 de criptología que nos está pidiendo Cyrus. Cierto, perdón, a ver si después del de Mickey Mouse nos vamos a criptozoología. Nos están pidiendo también sueños, cómo lograr sueños lúcidos, cómo tomar conciencia en los sueños. Es fácil también, ya lo hemos dicho, y sí podríamos explicarles precisamente cómo llegar a un sueño lúcido. Alan Poe. Se requiere práctica. ¿Alan Poe? Alan Poe. Ya también hablamos de él cuando hablamos del top libros. Aquí hay un top 10 de escritores de terror como Lovecraft, Edgar Allan Poe y otros. De terror. Top 10, perfecto. Ese me gusta de los escritores de terror, Digo, obviamente nos vamos a pelear porque hay mucha gente que diría que uno o que el otro. Yo voy a dar solamente los 10, no en orden, Poderes psicotrónicos 3.
Sí, es cierto, mira qué bien que ya saben, psicotrónicos, pasaríamos al 3. Es nuestro querido Cyrus, que siempre está al pendiente del programa. Ahora vamos a terminar, digo, obviamente después del de Mickey Mouse yo creo que vamos a complacer a Cyrus y nos vamos a ir por el top 10, que va a ser difícil el de criptozoología porque, hijo, yo tengo una listota enorme. Monstruos mitológicos prehispánicos como el Ahuizotl, nos dice Fercho. Nunca hemos hecho de mitología prehispánica. Hablamos de la mitología y todos los seres mitológicos que me fascinan, pero nunca prehispánica, esa es buena. Smallville nos está pidiendo el Doppelganger, que ya lo vimos. Ya lo hemos hablado. Bueno, mientras siguen con los... Pues vamos a dar conclusión a este tema. Nosotros no sabemos qué sucedió aquí, pero todo lo que aquí nos muestran, digo, sigue siendo una leyenda urbana, sigue siendo muy fuerte, sigue teniendo repercusión hasta la época actual, a pesar de que no se ha comprobado mucho de lo que ha dicho, y pues por algo está ahí. Habría que investigar por qué, pero bueno, en nuestro entendimiento nosotros diríamos que no es real, no pasa de ser solo una leyenda urbana, un mito. Muy interesante, sí, muy interesante, pero no deja de ser eso. Aún así vamos a guardar las fotos de lo que se considera John Titor, porque seguramente en nuestra galería de imágenes que vamos a hacer físicamente en noviembre, de las mejores fotos de fantasmas y hechos y personajes del misterio del terror, seguramente aparecerá John Titor en alta definición para que ustedes quizá puedan revisar la imagen de cerca y ver si lo que ustedes ven ahí puede ser lógico o no para la época. Bueno, a mí me falta decirte, aquí nos están pidiendo Sirenas, que fue el programa pasado, Cyrus, el Caballo Negro, Criptozoología, pero están pidiendo que sea Criptocreaturas de México. Ah, ok. Y no me queda más que decirles muchas gracias a Dumerón, a Fercho, a Heldum Spawn, a Omar, a Peludín, a Cyrus, a Smallville, a Tres Conejo, a Adgam que andaba por ahí, y a todos los que nos acompañan cuyos nombres no podemos ver. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer tenerlos aquí todos los martes y esperamos verlos aquí la próxima semana en fantasmas.com.mx. Sí, claro que sí. El tema que vamos a tratar, digo, obviamente, si lo quieren ir investigando, y si no, digo, obviamente les vamos a dar toda la información. Vamos a hablar de el ratón suicida. ¿Qué es el ratón suicida? Bueno, simplemente una caricatura de Walt Disney que salió por ahí, o se cree que salió de los estudios de Walt Disney, ya lo hablaremos, que lavaba el cerebro y que provocaba suicidios. Entonces vamos a hablar de esos videos, los pocos videos que hay, o remakes del video que se hizo, y de la historia del lavado de cerebro en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema de la próxima semana. Y después quizá nos vayamos directamente a criptozoología, ya sea animales generales o criptozoología de México. También podría ser para combinar un poquito la mitología prehispánica, porque ahora nos hemos dado cuenta que mucho de lo que está basado en estos seres mitológicos, pues podría ser verdad. Podría ser verdad. Lo de las sirenas, o que todavía estamos en duda lo de los dragones. De los dragones, y aquí te están pidiendo el chupacabras, que en un programa de Estados Unidos vimos que el chupacabras era ni más ni menos que un terrible xoloescuincle. Sí, en otros países con el xoloescuincle lo consideran el chupacabras, ¿eh? Entonces digo, obviamente ya tuvimos ahí unas pláticas con directamente National Geographic para decirles que su chupacabras en México es un perro, es criado y querido en los hogares. De tiempo, ya nos despedimos, ¿verdad? Estamos a un minuto. Muchas gracias nuevamente a todos. Pues sí, ya, entonces acabamos. Muchas gracias por habernos visto. El próximo martes. Nos vemos el próximo martes. Gracias por habernos acompañado. Yo me despido no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejo y esperen las próximas sorpresas, porque sí, ya va a haber investigaciones en vivo, y sí, ya va a haber tours a lugares escabrosos como la Isla de las Muñecas, a los cuales estarán cordialmente ahora sí, invitados, hay muchos chicos. Invitados. Pues bueno, gracias y nos vemos a la próxima. Y los dejamos con Sangre de Metal. Buenas noches.
El que prende el espacio. sonicatv.com.mx. Radio Online.